Hola, alumnos del sexto grado, vamos a continuar con otro tema de la unidad 10. Y el tema 1.4, que se llama vértices, lados y ángulos correspondientes. Como pueden ver ahí la figura, se parece al tema anterior, que tiene un eje de simetría, ¿verdad? Pero vamos a ver eso para qué nos va a servir. Dice quien analiza, observa la siguiente figura simétrica, analiza las partes que se sobreponen cuando se dobla por el eje de simetría. A dice, ¿cuál es el vértice que se sobrepone al vértice B? ¿Cuál es el lado que se sobrepone al lado BC? Si el lado GF mide 3 centímetros, ¿cuánto mide el lado BC? ¿Y cuánto mide el ángulo X? Bueno, entonces ya tenemos la figura. Vamos a ver primero, tenemos el eje de simetría que está aquí en el vértice A, donde podemos ver que la parte derecha tiene la misma distancia con la parte izquierda. O sea que si medimos de aquí, de esta línea del eje de simetría para acá, va a tener la misma medida que la que tiene aquí. Bien, entonces eso era para tener una idea. Pero vamos a ver la primera pregunta. Dice, ¿cuál es el vértice que se sobrepone al vértice B? Por ejemplo, si yo doblara esta figura por la mitad, así como estábamos viendo en el tema anterior, podemos ver aquí que el vértice B tiene aquí enfrente el vértice G. Quiere decir que si yo doblar esta figura por la mitad, este se va a sobreponer con el vértice G. Entonces la respuesta aquí en el primero es el vértice G. Luego dice, ¿cuál es el lado que se sobrepone al lado BC? Bueno, vamos a ver, el lado BC está aquí, en esta parte. Entonces, igual, al doblar esta figura, podemos ver que este lado con este de acá son los que quedarían sobrepuestos uno sobre el otro, ¿verdad? Entonces, sería el lado GF, la respuesta de este, el lado GF. Y luego dice, si el lado GF mide 3 centímetros, ¿cuánto mide el lado BC? Bueno, si aquí mide 3 centímetros y vemos de que este lado de aquí es igual a este, que tiene la misma longitud, entonces también tendría que medir 3 centímetros acá. Y de último, bueno, mejor dicho, antes de... Sí, el último sería, ¿cuánto mide el ángulo X? Aquí podemos ver que aquí donde tenemos el vértice B, el ángulo mide 98 grados. Entonces, como este vértice se sobrepone a este vértice de acá, entonces el ángulo que tiene aquí sería igual que X. Entonces, el ángulo X mide 98 grados también. Igual, si nosotros midiéramos aquí el ángulo de este vértice, ¿a cuál sería igual? Sería al ángulo correspondiente que está aquí. Entonces, como pueden ver, tenemos que este vértice es correspondiente con este vértice de acá. Y el vértice C es correspondiente con el vértice F. Entonces, cada vértice que tenemos al lado izquierdo es correspondiente con los del lado derecho. Pero también los ángulos que tenemos aquí, vemos aquí tenemos el ángulo B, es correspondiente con el ángulo de G que tenemos acá, ¿verdad? Y este ángulo que tenemos aquí es correspondiente con este de acá. Pero lo otro también dice, habla de los lados. Entonces decimos el lado, por ejemplo, el lado AB, podríamos decir, sería correspondiente al lado AG. Y el lado BC es correspondiente con el lado GF. El lado CD sería correspondiente con el lado FE. Y así. Bien, entonces de eso se trata el tema. Dice vértices, lados y ángulos correspondientes. Todo esto tomando en cuenta el eje de simetría que tenemos aquí en la figura al doblarlo por la mitad o en dos partes. Bien, entonces vamos a revisar aquí la solución, lo que acabamos de estar diciendo. Aquí tenemos las respuestas. Como pueden ver, decíamos el vértice que se sobrepone al vértice B es G. El lado que se sobrepone al lado BC es GF.
Y al doblar por el eje de simetría, el lado GF se sobrepone al lado BC. Entonces estos lados tienen la misma longitud. Bueno, ahí está lo que estábamos diciendo. Y ya para terminar, dice quien comprende, al doblar una figura simétrica por su eje, los vértices que se sobreponen se llaman vértices correspondientes. Los lados que se sobreponen se llaman lados correspondientes. Y los ángulos que se sobreponen se llaman ángulos correspondientes. Los lados correspondientes tienen la misma longitud y los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Bien, entonces creo que está bastante claro. Y pues tenemos aquí en Resuelve dos figuras donde tienen que responder ciertas cosas. Donde dice aquí, observa, dice la flecha, es una figura simétrica. Y encuentra lo que se te pide. Los vértices correspondientes a los vértices G, F y D. Luego los lados correspondientes a los lados AG y CD. Bueno, creo que está bastante claro. Igual en este, así que se los dejo ahí para que ustedes piensen y resuelvan el ejercicio. Entonces eso sería todo en este video del tema 1.4.